El libro de Ezequiel es el más descuidado en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Se decía que fue el último rey títere de Judá. Recibió autoridad para gobernar en Jerusalén con apenas un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Mataron a cada uno de sus hijos delante de sus propios ojos para que él pudiera ver que la línea real había terminado. Entonces le arrancaron los ojos para que la última cosa que viera fuera sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esa época a pesar del hecho de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria para su pueblo elegido. Por causa de la maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo en la exótica y distante tierra de Babilonia. Estaban desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas en el día de hoy. Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 2 dice: «La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me colocó en medio del valle y estaba lleno de huesos. Entonces Él me hizo pasar por todos ellos alrededor y vi que había muchos y en verdad estaban muy secos». El Señor apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vida de sensación interna que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de ellos indica que estaban allí por un largo período de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle ya fue habitado, pero no estaba más allí. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Escucha bien, si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Hasta algunos cristianos que ya anduvieron con el Señor se han convertido en un montón de huesos secos. Como dice el libro de Ezequiel, viven de lo que eran en vez de lo que deberían haber sido. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4 dice: «Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, pues esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre». Ese es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, más bien críenlos en la instrucción y disciplina del Señor. Ezequiel capítulo 37, verso 3. Él me dijo: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Y yo respondí: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostenerse en vida, afirmando que solo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible cuando contemplamos el significado del día. También podemos pensar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, corresponderá al Señor traerlo, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel, pero Dios es capaz de realizar lo que sea que se proponga. Él es Dios de lo impensable. Lucas capítulo 18, verso 27 dice: «Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios». Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 8 dice: «Entonces él me dijo: profetiza esos huesos y dile: oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice él: ciertamente haré entrar el aliento en ustedes y vivirán. Pondré tendones en ustedes, traeré carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor». Entonces profeticé como fui ordenado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y de repente un crujido, y los huesos se unieron hueso con hueso. De hecho, mientras yo miraba los tendones y la carne, vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero todavía no había aliento de vida en ellos.
Ezequiel fue instruido por el Señor a predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida que se encuentra en la Biblia. Ella ofrece vida a aquellos que lo reciben. Ezequiel estuvo presente para un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso conforme él observaba. Músculos y carnes comenzaron a crecer sobre los esqueletos. De pronto, sus cuerpos estaban cubiertos de piel, pero sin espíritu. No eran más que un montón de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu y de juntas y de la médula, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. En Ezequiel capítulo 37, versículo 9 dice: también él me dijo, profetiza al aliento de vida, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento, así dice el Señor Dios. Vengan de los cuatro vientos, oh aliento, y soplen sobre estos muertos para que vivan. Algunas personas creen que el trabajo de Dios se realiza a través de la organización, lo cual no debe subestimarse, pues incluso nuestros propios cuerpos están bien organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene el aliento en la iglesia, no es más que un cuerpo sin vida. La palabra viento se deriva de la palabra hebrea ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del divino aliento de vida en nuestra existencia es necesaria, de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando ella nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros propios corazones. Ezequiel presenció un tremendo despliegue de vitalidad a medida que el ejército se levantaba. Génesis capítulo 2, en el verso 7, dice: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Jesús respondió: de cierto os digo, que a menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres de lo que te dije, ustedes deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, verso 10 dice: entonces profeticé conforme él me ordenó, y el aliento entró en ellos y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército grandemente numeroso. Entonces él me dijo: hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ellos de hecho dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, y nosotros mismos estamos cortados. Por lo tanto, profetiza y diles: así dice el Señor, he aquí, oh mi pueblo, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel, y dirán que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, oh mi amado pueblo. La visión fue aclarada y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda la esperanza, pero Dios les prometió que experimentarían un renacimiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaban que las cosas estaban sin esperanza, pero subestimaron el poder de Dios. Él no solo sería revivido, sino que también sería restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor he hablado, y lo he hecho, dice el Señor. Dios finalizó la visión, ya que Ezequiel no respondió. Luego le dijo lo que significaba y cómo iba a resucitar a los huesos desarticulados de Israel, que habían perdido toda vitalidad.
palabra y espíritu serían por medio de los cuales él lograría el objetivo. Se reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre esos huesos y fue instruido a decirles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, mientras Ezequiel obedecía a Dios, permitió que los huesos comenzaran a juntarse de nuevo, mientras los tendones, carne y piel les daba de nuevo su forma original. Pero la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida. Lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La vivificación espiritual de la Iglesia de Dios en los tiempos modernos es traída a través de la palabra en el Espíritu. Cuando cualquiera de esos elementos falta, el pueblo de Dios es incapaz de tener una experiencia significativa de su presencia. Segunda de Corintios capítulo 3, los versos 17 y 18 dicen: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero todos nosotros, con rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos hicieron ser sin vida, como un montón de huesos secos. Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Él nos vivificó o trajo de vuelta a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que por causa de sus pecados y transgresiones todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y tenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podríamos entonces observar un avivamiento en un sepulcro. Efesios capítulo 2, verso 1. Por gracia, mediante la fe nos vivificó, estando nosotros muertos en nuestras ofensas y pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios muestra su propio amor hacia nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Este pasaje enfatiza la transformadora gracia y misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros, ofreciéndonos una nueva vida. Esta vida no viene de nosotros mismos, sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación completa de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la desesperación a la esperanza. El mensaje esencial de estos versículos es que la fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una transformación vivificante que nos lleva del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, la gracia y la verdad que emanan de la fe en Jesús. A través de esa fe somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y su verdad en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Por lo tanto, así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, también nosotros estamos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos cada día en nuestra caminata con Dios. Esto nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, con esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente sobre la restauración y renovación, así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel. Él también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración no se limita solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos los que buscan a Dios. Jeremías capítulo 31, versos 3 y 4 dice: De lejos del Señor se me apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso con benignidad te he atraído, y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aún serás adornada con tus tamboriles y saldrás a la danza de los que se alegran. Ese versículo refleja la continua fidelidad y amor de Dios y su promesa de restauración,
no solo física, sino también espiritual y emocional. Además, en el Nuevo Testamento, la idea de renovación y restauración continúa siendo un tema central. En la segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 leemos: por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, he aquí todo se ha hecho nuevo. Este pasaje nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esa transformación es posible a través del Espíritu Santo. Él nos da vida nueva y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 versos 10 y 11 afirma: y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por lo tanto, el mensaje de Ezequiel y la promesa de Dios de restauración y renovación son relevantes para nosotros. Hoy en día son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios y su capacidad para traer vida donde hay muerte. Estamos invitados a experimentar esta renovación y a vivir una nueva vida que refleje la gloria y la bondad de Dios. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí hago algo nuevo. Ahora saldrá a la luz, no lo percibiréis. Haré un camino en el desierto y ríos en el yermo. Dios está llamando a no aferrarnos a nuestro pasado, sino a mirar hacia adelante, hacia lo nuevo que Él está haciendo en nuestras vidas, incluso en los desiertos de nuestras vidas. Dios promete hacer que los ríos fluyan. El signo de vida y esperanza en medio de la desolación es Cristo. Él es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14 leemos: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, los vivificó juntamente con Él, perdonando todos los delitos, y habiendo cancelado el documento de deuda que había contra nosotros en sus ordenanzas, lo cual nos era contrario, lo quitó de en medio de nosotros, clavándola en la cruz. Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús realizó. Él no solo perdonó nuestros pecados, sino que también eliminó completamente la deuda que teníamos con Dios, clavándola en la cruz. La resurrección de Cristo es la prueba final de la capacidad de Dios para traer vida donde había muerte. En 1 Corintios capítulo 15, verso 22, Pablo escribe: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, nosotros también en Cristo somos reunidos y traídos a una nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que no importa cuán desoladora sea la situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir de medio de las adversidades. Podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Que Dios los guarde del mal, hermanos y hermanas. Sigamos edificando nuestras vidas con el conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que su venida está cerca. Comparta este video para que sus seres amados y queridos también sean bendecidos. Así que continuemos en el siguiente